Ok, esta es la 17ª clase. El día de hoy es 14 de julio del 2020 y con esta clase vamos a terminar lo que es manejo de lactancia. Eso quiere decir que estaríamos llevando ya un avance del 70% del curso y hoy mismo arrancamos también con manejo y atención de la camada. Ya vamos a dejar de estar viendo tanto a la cerda y vamos a atender a los lechones. Entonces, sin más preámbulo, comparto mi pantalla. Ok, vamos a ver básicamente el día de hoy, ya nos quedamos la vez pasada en un resumen que teníamos. Y el día de hoy vamos a ver lo que son efectos negativos del estrés calórico. Lupita, ¿ves mi pantalla? Sí, gracias. Ok, ah, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a las cerdas y también a los sementales, aunque ya dejamos de hablar mucho de los sementales? Cuando tenemos a las cerdas sometidas a estrés calórico, pues básicamente lo que va a suceder es que se reduce la fertilidad de las hembras. Otro detalle es que aquellas puercas que pueden quedar preñadas, lo más seguro y cuando están sometidas a estrés calórico es que se va a reducir también el tamaño de la camada en el siguiente parto. Se va a aumentar la frecuencia también de lechones nacidos muertos a consecuencia también del estrés calórico. Se va a reducir también en consecuencia el peso del lechón al nacimiento. ¿Por qué? Pues porque la cerda sencillamente deja de comer y en consecuencia también al dejar de comer la cerda, como tiene que estar apoyando el crecimiento y desarrollo intrauterino del lechón, lo que va a pasar es que la cerda también se va a demeritar su condición porque va a empezar a movilizar reservas grasas y si se le acaban, pues empieza a movilizar tejido magro, lo cual va a afectar fuertemente la fertilidad en la cerda. Se puede incrementar también el porcentaje de abortos en granja, sobre todo cuando están sometidas a estrés calórico. Se acorta también el periodo de gestación. La gestación también representa para la cerda un estrés calórico y si está sometida a estrés calórico, pues obviamente lo que quiere hacer es deshacerse lo más rápido posible de la gestación que trae encima. Va a haber retornos irregulares al celo, va a haber un intervalo de este estro mucho más largo y más largo precisamente, ¿por qué? Porque no está comiendo de manera adecuada. ¿Y por qué no está comiendo de manera adecuada? Pues porque sencillamente si come, le va a dar más calor y es incapaz de disipar el calor. Recuerdan ustedes que sí, efectivamente la cerda tiene glándulas sudoríparas igual que nosotros, pero están tapadas de queratina, una sustancia parecida, bueno, no parecida, igual que la de las uñas, y entonces por eso es que no pueden sudar y tienen que jadear igual, por ejemplo, que un perro tiene que estar haciendo para poder termorregularse, o bien lo que ya hemos comentado, las tenemos que bañar. Va a ser mucho más difícil la detección oportuna de calores, de los celos, y vean ustedes qué es lo que está pasando con el asunto de la grasa dorsal. Aquí vemos al centro de la pantalla pérdidas de grasa dorsal en P2, ya sabemos dónde está P2, durante la vida productiva de la cerda. Ok, nosotros vamos a tener, supongamos, a nuestras cerdas en gestación, se supone que las vamos a tener controladas, lo más recomendable es tener un control de la dieta durante la gestación para que no lleguen exageradamente gordas a la maternidad. En consecuencia, al momento de estarlas inseminando o montando, ya sea inseminación o monta,
esta cerda deberá de tener mínimamente entre 16 y 18 milímetros de grasa dorsal a la altura de P2 y mínimamente 145 kilos. Entre 140 y 145, no le hagan caso al 135. Ya me bajé 10 kilos. 140, 150 kilos. Por esta razón, si no llegamos con este peso, es lo que vamos a estar teniendo. Se va a incrementar el porcentaje de partos distóxicos y vamos a tener que estar braceando mucho más a las cerdas. Va a tener que incrementarse el manipuleo al momento del parto con las consecuencias de retiro. ¿Le cierras, por favor? Con el retiro de un gran número de cerdas a rastro. Ok. En su primer parto, esta cerda que ya inseminamos o montamos con 16 a 18 milímetros de grasa dorsal y con un peso de 140 a 145 kilos, deberá de llegar en promedio con 22 milímetros, 22, 24 milímetros, no más de 24 milímetros, ya que eso nos va a dar una mejor cantidad de células a nivel a ver, permítanme un momentito. Wow. Ahorita seguimos. Ahora sí. Bueno, las cerdas van a tener que tener entre 22 y 24 milímetros de grasa dorsal en su primer parto, no más de 24 milímetros. 22 o 24 milímetros va a ser una cantidad suficiente, ya que de lo contrario, si nos pasamos de 24 milímetros, lo que va a suceder es que esa cerda entonces va a tener demasiada grasa a nivel de ubre y falta de células secretoras y en consecuencia pues vamos a tener lechones con menos cantidad de consumo de leche. ¿Por qué? Porque la cerda no nos va a estar dando el suficiente recurso lácteo. Ok, en su primera lactancia normalmente la cerda, sobre todo porque come menos, puede estar perdiendo una mayor cantidad de condición corporal. Y sobre todo puede perder incluso hasta 6 milímetros de grasa dorsal. Es estándar normal en la primera lactancia. Y entonces eso quiere decir que esta cerda, después de su primer parto, 22 menos 6 nos estarían quedando en 16 milímetros. Y esperemos que esté recuperando básicamente 3 milímetros durante la siguiente gestación. Eso quiere decir que entonces en la siguiente gestación la puerca va a estar llegando a su segundo parto con 19 milímetros, de esos cuales puede estar perdiendo 4 milímetros en esta segunda lactancia y quedarse con 15 milímetros y aumentar 3 milímetros en la siguiente gestación y entonces llegar a 18 milímetros a su tercer parto. Entonces, de estos 18 milímetros va a perder otra vez 4 milímetros, le quedan 14, va a aumentar 3, va a llegar al siguiente parto, al cuarto parto con 17 milímetros, va a perder 4, le quedan 13, va a ganar 3, va a llegar con 16, va a llegar al quinto parto con 16 milímetros, va a perder 4, sale con 12, va a ganar 3, y entonces al sexto parto va a perder otros 4 y puede llegar, puede salir con 11 y puede ganar 3. Y eso quiere decir que en el séptimo parto podría estar teniendo 14 milímetros y puede perder 4 y entonces quedarían en 10. Y lo más recomendable es que esta cerda, ya después del séptimo parto, ya empezaríamos a tener, si es que todo esto se cumplió, entonces lo más recomendable es que ya después del séptimo parto, esta cerda la mandemos a rastro, le digamos bye bye, ¿sí? Y bien, jóvenes, quiero... ok.
estoy permitiendo que abran ustedes su micrófono para que empiecen a contestar estas preguntas. Son una serie de preguntas, son como 7, 8 preguntas. Y dice, los niveles de alimentación, alto, medio o bajo, de cerdas primíparas, o sea, que van a primer parto durante la lactancia, están directamente relacionados con el intervalo de este testro y el tamaño de la siguiente camada. Y aquí viene la pregunta. Siendo que a menor cantidad de alimento consumido, más corto es este intervalo, ¿qué es esto? ¿Falso o verdadero, jóvenes? ¿Quién la quiere contestar? Pueden ya habilitar sus micrófonos, ¿eh? Órale, chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿Ya me quedé sin nadie? Díganme. Díganme algo en el chat. Es verdadero, ¿no, profe? Pues sí, sí es verdadero. Nah, no es cierto. A ver, díganme. ¿Es falso o verdadero? Los niveles de alimentación alto, medio, bajo de cerdas primíparas durante la lactancia están directamente relacionados con el intervalo de este testro. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Y el tamaño de la siguiente camada. Todo eso es cierto, ¿sí? Los niveles de alimentación alto, medio, bajo van a impactar en el intervalo de este testro y en el tamaño de la siguiente camada. Y después viene una aseveración, siendo que a menor cantidad de alimento consumido, más corto es este intervalo. ¿En qué queda? Falso. Sí, efectivamente es verdadero. A ver. Es falso, chicos. ¿Sí? A menor cantidad de alimento consumido, más corto es. Es falso. Pues sí, es falso. ¿Más corto es este intervalo? No, es más largo. Van a necesitar de más alimento para que pueda recuperarse y pueda entrar otra vez en celo. Ok. Va la siguiente, ¿eh? Es muy importante cuidar la estrategia alimenticia durante la primera lactancia de la cerda, ya que es el periodo en el cual las demandas para crecimiento y desarrollo, como hemos visto, son mayores. Por consiguiente, son las que tienen un alto impacto en la longevidad y permanencia de estas cerdas en el hato. ¿Esto qué es? Es verdadero, profe. Verdadero. Sí, Verdadero. Verdadero. sí. Ok. Va la siguiente, chicos. La calidad y cantidad de nutrientes de la dieta está relacionada obviamente con la producción láctea y la reproducción. Además, está directamente correlacionada con la producción de folículos para la siguiente camada. Esto es que, y ahí viene el asunto, mientras mayor sea la pérdida de la condición corporal en lactancia, mayor será el número de óvulos liberados. ¿Esto qué es? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Totalmente falso. No es cierto. Necesitamos más energía y más proteína para que haya suficiente número de óvulos liberados, ¿no? Ok. Va la siguiente. Durante la lactancia, se debe de evitar en lo posible que la cerda movilice sus reservas corporales. A esto le llamamos ordeño de la espalda, para la síntesis y producción de leche. Por tal razón, es necesario que se alcancen los niveles máximos de consumo, entre 5 y 6 kilos y si es posible más, de una dieta adecuada, debiendo evitarse la sobrealimentación durante la gestación, de manera que el apetito de la cerda no disminuya durante la lactancia. ¿Esta aseveración es Verdadero. falsa o verdadera? Verdadero. Ujú. Verdadera. Verdadera, chicos. Ok. Ok. Va la siguiente. La composición de pérdidas de peso en lactancia no están formadas exclusivamente por tejido graso, eso ya lo habíamos visto, sino que también se producen pérdidas en ocasiones importantes de tejido magro.
La cerda acepta pérdidas moderadas de grasa sin dificultad, pero no así las pérdidas de tejido magro. ¿Esto qué sería? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Es verdadero, Verdadero. ¿sí? ¿Ok? Oh, Sí. ok. Investigaciones y resultados prácticos en cerdos lactantes favorecen la estrategia de alimentación ad libitum, o sea, libre acceso. Cerdos lactantes, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto. Esto se puede realizar siempre que se cuente con las condiciones idóneas en cuanto a temperatura, diseño de comedero y me está faltando un tercer factor. El flujo de agua. Sí, ¿quién dijo flujo de agua? Yo, Itaí. Itaí, bien Itaí. Ok. Durante la lactancia hay que tener cuidado de que la cerda no moje su concentrado, ya que una alimentación húmeda puede reducir el consumo diario entre 10 y 15%. ¿Esto qué es? ¿Falso o verdadero? Falso. No. Falso. ¿Quién Falso. dijo falso? ¿Joyce? Sí. ¿Está bien? Al contrario, ¿no? Una Les alimentación gusta el húmeda, alimento pastoso. mejora el consumo, ¿sí? Por eso es que el bebedero deberá estar preferentemente o por un lado o arriba del comedero, siempre y cuando no estorbe para que la cabezota de la puerca pueda meterla al comedero. ¿Ok? Va. Cuando la teta o pezón es succionada, el mecanismo, fíjense bien, chicos y chicas, cuando la teta es succionada, el mecanismo de eyección de la leche consiste en una respuesta eferente hormonal, llegando el mensaje al hipotálamo, donde provoca que la neurohipófisis, vía aferente nerviosa, descargue oxitocina, contrayendo así las células mioepiteliales, expulsando la leche del alveolo. Falso. Falso totalmente. ¿Quién habló? ¿Alicia? Sí. Bien, buenísimo. Ok. Normalmente se observa, fíjense bien, normalmente se observa que a lactancias cortas, de 7 a 15 días, el intervalo de este testro es de 3 a 4 días. Por el contrario, en lactancias más largas, 45 a 56 días, sobre todo en vida libre, el intervalo de este testro suele presentarse hasta los 15 días postdestete. ¿Esto qué es? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Wow, no. Mm. No, si no es una, es otra. Normalmente se observa que a lactancias cortas, 7 a 15 días, el intervalo de este testro es de 3 a 4 días. Eso no es cierto. Es de 5. No, se tardan muchísimo más. No. Recuerden ustedes que En llegar. cuando Al tenemos... ¿Qué pasó? Es al contrario, ¿no? Cuanto tarda más la lactancia es más, bueno, más efectivo, ¿no? Llega más rápido. Sí, 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 sí. Incluso en lactancias largas, en vida libre, la cerda puede estar entrando en celo cuando esté en lactancia. ¿Por qué? Porque el amamantamiento, como es más espaciado, lo que pasa entonces es que ya no hay suficiente prolactina y por tanto ya no inhibe a FSH y LH. ¿Ok, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Va. Si usted leyó que existe una fuerte correlación entre el consumo de agua de parte de la cerda lactante y el peso de la camada al destete, esta aseveración sería falso o verdadero. ¿Verdadera? Verdadera. Verdadera. Por la Recuerden, composición de la leche. mande. Por la composición de la leche que se compone de agua de un 80%. Sí, el 80% es agua. Entonces, si la leche tiene un bebé, si la puerca tiene enfrente un bebedero que le despache mínimamente 2 litros por minuto, eso quiere decir que entonces va a haber suficiente leche, siempre y cuando no esté afectándose o que la cerda sea una cerda
de amplias dimensiones, o sea, muy gorda, que tenga demasiada grasa a nivel de ubre, siempre y cuando cuidando todo lo demás. ¿Ok? Va. Bueno, con esto, chicos, les comento que... Uy, ya no sé qué hice. Ay. Bueno, con esto estamos terminando lo que es la lactancia de la cerda. Dejamos de estar atendiendo a la puerca y ya llevamos entonces con ello un 70% de avance en el curso y el día de hoy estamos prácticamente arrancando. Ya no vamos a tocar a la cerda, ya tenemos que empezar a atender a la camada. Después de la camada, ya que terminemos de ver camada, sigue manejo y atención del destete. Después del destete, sigue manejo y atención del cerdo en crecimiento y finalizado hasta el abasto y hasta rastro, manejo en rastro, en fin. Entonces, prácticamente ya nada más nos quedan 3 temas, chicos. Me encanta a mí esto, sobre todo porque ya prácticamente vamos a terminar. Y ustedes yo creo que también estarán muy contentos, porque ya no tendrán que venir a estos meetings de Zoom. Ok, chicos. Entonces, oficialmente estamos empezando lo que es manejo de la camada. Aquí es importante que estemos viendo a nuestro lechón. Vean ustedes, dice vivillo desde chiquillo. ¿Ok? Ok. Este es un test que se llama test de Apgar. De repente cuesta un poco de trabajo pronunciar este apellido, pero Apgar fue una pediatra muy reconocida en Estados Unidos y, o sea, obviamente ya murió. Vean ustedes, esto ella lo hizo en 1953. Yo todavía ni nacía. Entonces, chequen ustedes, y por eso se llama test de Apgar, porque lo hizo Virginia Apgar, que era una pediatra. Y Apgar se considera, y que quiere decir apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Déjenme decirles que esto se ha traspolado de otra manera, pero muy parecido a lo que son los cerdos. Pero esto se utiliza para evaluar a los bebés humanos recién nacidos. Esto se hace en el primer minuto, en los primeros 30 segundos al bebé recién nacido y se vuelve a hacer otra vez esta evaluación a los 5 minutos. Por eso es que cuando ustedes llegan o son tíos o son papás o en fin, y les entregan a su niño o niña, entonces les dicen, tuvo una evaluación de 6, o tuvo una evaluación de 8, o tuvo una evaluación de no sé cuánto, pero no pasa de 10, ¿sí? Y esa evaluación consiste en esto, precisamente en el test de Apgar. Por ejemplo, si cuando nace el bebé, y lo mismo quiero que lo veamos para los lechones, no por hacer la comparación, pero es prácticamente lo mismo. Si, por ejemplo, en el bebé hay ausencia de latidos cardíacos, que obviamente tendríamos que reanimar al bebé, entonces, obviamente, tiene una evaluación de 0. Si hay latidos cardíacos de menos de 100 pulsaciones por minuto, tendría una evaluación de 1. Y si hay más de 100 pulsaciones por minuto, tendría una evaluación de 2. Si hay, por ejemplo, en otro signo, esfuerzo respiratorio, si está ausente tanto en el lechón como en el bebé, pues tiene 0. Si el esfuerzo respiratorio es irregular o débil,
entonces tiene una evaluación de 1. Y si es un intenso, un esfuerzo respiratorio intenso, incluso hay un llanto enérgico en el bebé, así como en el lechón, después de que nosotros lo tallamos, lo frotamos intensamente con sanitas, entonces habría una evaluación de 2. Si es que hubo latidos cardíacos, hay un intenso llanto enérgico, entonces ya llevaríamos 4 puntos, ¿ok? En cuanto a tono muscular, si el bebé nace completamente flácido, es decir, así todo desguanzado, agarramos al bebé y se cae y se resbala, y lo mismo pasa con lechones. Si agarramos al bebé al lechón y está totalmente desguanzado, totalmente así caído, entonces obviamente hay un tono muscular totalmente flácido y sería una evaluación de 0. Si hay una flexión moderada de extremidades, y aquí quiere decir si el lechón medio se quiere mover, medio está un tanto activo, entonces tendría una evaluación de 1, igual para el bebé. Y si hay movimientos activos, si el bebé mueve sus piecitos, mueve sus manitas, la cabeza, lo mismo sucede con el lechón, si tiene movimientos, se quiere levantar, en fin, entonces tendría una evaluación de un 2. Si fuera también un 2, ya llevaríamos 6 puntos. En cuanto a irritabilidad refleja, si de plano no hay ninguna respuesta, entonces tendría un 0. Aquí con el bebé, si no hay ninguna gesticulación, podríamos pensar, ¿y el bebé de veras hace muecas? Sí, sí hace muecas. Al momento de que lo tiene el especialista o la enfermera o el pediatra o el ginecólogo atendiendo al bebé, puede hacer muecas, puede hacer algún movimiento. En el caso del lechón, lo que podemos hacer, si no vemos ningún movimiento, para eso debemos de tener una aguja hipodérmica, y le vamos, no en mala onda, sino le vamos a hacer unos pequeños piquetitos en la trompa por donde respira, para ver si hace así o si hace algún movimiento. Incluso si no hacen ninguno, pues entonces estaría complicado el asunto. En el caso del bebé, también si hay un llanto vigoroso, tos, estornudo, eso implica una irritabilidad refleja. Y sobre todo cuando le estamos metiendo la dichosa perilla en las narices del bebé, para estarle sacando todo lo que es el flujo nasal. Entonces, si hubiera un llanto vigoroso, tos o estornudo, entonces ya estaríamos hablando de que hay una buena irritabilidad. Y hay algo aquí también muy, muy importante. En cuanto al color de piel, si el bebé estuviera totalmente azul pálido, principalmente mucosas, estamos hablando de labios, estamos hablando de uñas, estamos hablando de ojos, o eso implica una completa cianosis. Cianosis es que le está faltando totalmente oxígeno. Y en el caso del lechón quiere decir que hubo una hipoxia, falta de oxígeno, o de plano una anoxia, y más si aún lo vemos azul pálido cianótico, sobre todo en pezuñas, en trompa. La trompa por donde respira va a estar totalmente cianótica, totalmente azul. O bien si el cuerpo está rosadito, pero las extremidades están azules, entonces tendría un valor de 1. O si el bebé está completamente rosado. Y en este caso, si el lechón no presenta nada de signos de... ya se me escapó. A ver, ayúdenme. Cuando hay hipoxia, se abre el tubo intestinal y hay descarga de ¿qué, chicos? Ay, Meconio. Conio. muchas gracias. Con eso del Alzheimer, pues ya luego ya no sé ni cómo me llamo. Bueno, entonces, si el lechón está completamente rosado, muchas gracias. Si está completamente rosado, está con una vocalización intensa,
Entonces, prácticamente a nuestros lechones los estaríamos evaluando con 10. Vean ustedes, si fuera 2, 2, 2, o sea, son 5 signos importantes y 5 por 2 sería una evaluación de un 10. Entonces, si a ustedes les entregan a un bebé humano y tiene una evaluación de 10, quiere decir que en los primeros 30 segundos, primer minuto, prácticamente el bebé tuvo buenos latidos, un buen esfuerzo respiratorio, un buen tono muscular, irritabilidad y que nació totalmente rosadito. Quiere decir básicamente que no tuvo sufrimiento fetal, o sea, intrauterino. Pero acá, pues, en un hospital, pues fue nada más un bebé. Acá tenemos 20 cerdas pariendo 15 lechones cada una, y entonces tenemos mucha oportunidad para hacer prácticas, para estar evaluando esto. Y fíjense que esta pediatra, Virginia Apgar, empezó a implementar este cuadro a raíz de que, vale, pues estaban muriendo muchos bebés y no se estaba dando una atención adecuada, oportuna, y entonces dijo, ¿de qué se están muriendo? Y entonces, por eso es que desde estas fechas, desde el 53, se está implementando en atención hospitalaria con bebés humanos este test que se llama de Apgar. Entonces, lo estamos aterrizando también en cuestión de lechones, ustedes lo van a ver, también se hace algo similar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este cuadro que ustedes están viendo Viability Scoring. Esto quiere decir que es puntuación de la viabilidad o de la capacidad del lechón. Y aquí tenemos la puntuación para la tasa de pulsaciones en el corazón. Menos de 120, más de 120, tendría un 2. La respiración, si está ausente, si hay más de 15 respiraciones por segundo, o menos de 15 respiraciones, que diga más de 15 respiraciones o menos de 15 respiraciones por segundo. El tono muscular, si está totalmente flácido, o si es pobre tono muscular o muy buen tono muscular. Esto ya es en lechones, esto lo hace este investigador. El color, si está pálido, cianótico o si está rosadito. Intentos por pararse en menos de 5 minutos, entre 1 y 5 minutos, o que diga más de 5 minutos, entre 1 y 5 minutos, o si en menos de 5 minutos ya se está parando el lechón. Entonces, aquí estaríamos haciendo también una evaluación. También, fíjense ustedes que son 5 puntuaciones, tasa o pulsaciones del corazón, respiración, el tono muscular, el color e intentos de pararse. Ok. Esto lo hace este otro investigador y chequen ustedes el riesgo de los lechones recién nacidos en función del peso vivo. Y chequen ustedes, por ejemplo, lechones que están pesando, este es el peso vivo, donde está mi cursor, y esta es la mortalidad de los lechones recién nacidos. Ok, lechones que ya estén pesando abajo, o sea, aquí hacia la izquierda, abajo de 1,300 kg, quiere decir que ya pueden empezar a tener un mayor porcentaje de mortalidad. Vean ustedes, lechones con 900 gramos, podríamos estar hablando de que podrían tener ya hasta un 40% de mortalidad. Entre más pesados los lechones, van a tener un menor porcentaje de mortalidad. Y no son nada chambones estos lechones. Porque estos lechones inmediatamente, entre más pesados, van a agarrar los mejores pezones. ¿Y cuáles son los mejores pezones? Los de adelante, los pezones torácicos, los pezones que están más pegados al corazón. Esos son los mejores pezones. Y los últimos pezones, los que dan menos leche, son los que están pegados a la cola. O sea, las pezones más caudales. ¿Ok? Vean ustedes, principalmente la distribución de la mortalidad, ya estamos con puros lechones, ¿eh? La distribución de la mortalidad, aquí tenemos lechones de 1 día, 2 días, 3 días, etcétera, hasta 15, 21, que aquí podríamos estar haciendo un destete, o 22, 25, ¿sí? Y vean ustedes cuál es la distribución de la mortalidad. Prácticamente
en los primeros 2 días, ¿sí? En las primeras 48 horas se nos está muriendo o se nos puede morir, aquí yo hasta me estoy yendo bajo, 50% de los lechones. Yo me atrevería a decir hasta 60 o 70% se nos están muriendo en estos primeros 2 días. ¿Y qué es lo que, para tratar de evitar que se nos estén muriendo, vamos a tener aquí un asunto que podríamos llamar un acrónimo que aquí diríamos ENA, Escuela Nacional de Agricultura, no se crean, ENA para que se nos pegue más. Esto quiere decir que para evitar que se nos mueran estos lechones en las primeras 24, 48 horas, ¿qué debemos de hacer? Debemos de evitar a toda costa, que nuestra hembra esté estreñida. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer si está estreñida? Agua tibia jabonosa. Agua tibia jabonosa por el recto. ¿Sí? Debemos de haber, antes de que pariera la puerca, ya saben, si está haciendo frío, entonces podamos usar salvado de trigo. Si está haciendo mucho calor, entonces podemos usar sulfato de magnesio, sales de Epsom, 20 gramos, 25 gramos por día, ¿sí? Y si no tenemos nada de eso, pues agua tibia jabonosa, que no sea que sea con jabón, pero jabón de barra, jabón sote, jabón 1, 2, 3, en fin, que no sea jabón de polvo, porque eso tiene muchos irritantes, ¿sí? Entonces el otro no tiene tantos irritantes, para que no irrite el recto de la cerda. Si está demasiado nerviosa, que también debemos de estar atendiendo este aspecto de la cerda para que no haya demasiada mortalidad, entonces ya sabemos qué hacer. Azaperona, Sural, ¿sí? De acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Casi, creo, me parece, si no me falla la memoria, es 1 mililitro por cada 20 kilogramos de peso vivo, ¿ok? Si está agitada, ya sabemos, bañarla. Tratar de mantener su zona termoneutral de la cerda. Con estos 3 factores que estemos atendiendo de manera puntual, podríamos estar reduciendo también, de cierta manera, la mortalidad que ocurre en estos primeras 24, 48 horas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Tienen su micrófono abierto, ¿eh? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí me van escuchando? ¿Sí me van escuchando? Sí, profe. Gracias. Ok. Puntuación en cuanto a vitalidad. Fíjense. Esto lo hacemos en los primeros 15 minutos después de que parió el lechoncito. Obviamente, 0 es si nació muerto, stillborn es que nació muerto, o hay que darle algún auxilio. Algún auxilio ya sabemos en qué consiste, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es tallarlo intensamente con una sanita para que chille, para que vocalice. Es importante que chille. Ya chillando quiere decir que ya respiró, porque para que pueda chillar, primero tuvo que haber jalado oxígeno. Y ya jalando oxígeno, ya la hizo, ¿sí? Puntuación número 1. Permanece en la misma posición después de que fue expulsado. Después de que fue expulsado por parte de la cerda. No se mueve. Respira o intenta respirar. Puntuación número 2. Mueve el esternón o puede mover también su cabeza. Pero el resto del cuerpo no lo mueve. Nada más mueve así tantito, pero lo demás ni intenta pararse. Y puntuación número 3, estas son otras puntuaciones de estos otros investigadores. Puntuación número 3, ellos dicen que se mueve o intenta pararse, ¿sí? Eso es en los primeros 15 segundos. Normalmente, después de que parió o después de que fue expulsado el lechón, como que ya que lo expulsa, como que se queda, ay, ¿esto qué está pasando, no? Y sobre todo, en ocasiones, ellos, los lechones, vienen de una temperatura al interior de los cuernos uterinos de 38,5, 39 grados centígrados.
Y en ocasiones, sobre todo si está bien manejada la maternidad, a lo mejor tienen 21 o 22 grados centígrados la maternidad. Entonces, la diferencia es mucha y el frío va a ser espectacular. Y si están mojados, aún más, obviamente, nacen totalmente mojados. Por eso es muy, muy importante que a la brevedad posible, inmediatamente el lechón sea secado y atendido. Lo mismo sucede con los bebés. Con los bebés al momento de nacer, inmediatamente que el bebé es cachado, lo atrapan en unas toallas, y a propósito, en toallas precisamente porque como viene mojado, esto es para que no se resbale. Ha sucedido que de repente si lo agarramos así nada más o lo queremos agarrar al bebé con las manos así nada más, aunque traigamos guantes, el bebé es muy resbaladizo. Incluso se han dado golpes en la cabeza de los bebés. Por eso es muy importante que lo estemos atrapando en toallas o en mantas para inmediatamente secarlo y empezar a evaluar al bebé. Aquí también es importante que en cuanto el lechón esté naciendo, inmediatamente agarrarlo con las anitas, empezarlo a tallar, que chille, que chille, que chille. Eso es básico, que chille. Ya chillando, ya la hizo. Ya podemos decir, uff, ya la hiciste. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son, hasta aquí, los principales enemigos del RN? RN es recién nacido, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales enemigos? Ok, el principal enemigo, principal, es el frío. Imagínense ustedes cuando, por ejemplo, hagan de cuenta que salen de una alberca. Salen de la alberca, estaban nadando, van con su amigobio, amigovia. Entonces salen de la alberca y, afuera de la alberca está haciendo algo de airecito. Entonces, lo primero que pasa cuando salen de la alberca es que empiezan a tener frío. ¿Por qué? Porque con el aire se empieza se empieza a secar el agua, el agua se empieza a desvanecer y entonces al empezarse a desvanecer el agua, lo que sucede es que también ustedes empiezan a perder calor, pero si inmediatamente ustedes agarran una toalla y se secan todo el agua que traían de la piscina, entonces ya no van a tener frío. Lo mismo va a suceder con el lechón. Ahora, es muy importante, ya se los había comentado en algún momento, es muy importante. En muchas granjas lo que agarran, y inmediatamente agarran y pasan al lechón recién nacido, ni siquiera lo secan, sino lo pasan al empanizado de lechones con Mistral. Yo le digo empanizado de lechones porque parece que los estuviéramos llenando de talco, ¿no? Pero esto no va a servir de mucho. Hagan ustedes de cuenta, y es lo que yo les decía, hagan ustedes de cuenta que si ese lechón mojado lo pasamos al empanizado de lechones sin secarlo perfectamente antes, hagan ustedes de cuenta que es como si taparan a un bebé, le pusieran mucha ropita, porque a lo mejor ustedes tienen frío y pensamos también que el bebé tiene frío, pero el pañal está húmedo. Entonces, de nada sirve que lo estemos tapando tanto porque el pañal está húmedo. Y entonces lo mismo va a pasar aquí. Si el lechón recién nacido que está húmedo lo pasamos al empanizado de lechones, estamos secándolo de afuera, más no su piel. Entonces, por eso es importante que antes del empanizado de lechones lo pasemos inmediatamente con las anitas a secarlo, pero perfectamente. Ya que haya secado, ya que haya chillado, entonces sí, ya lo podemos pasar con toda tranquilidad al empanizado de lechones, a que se termine de secar, para que no pierda frío. Ok, segundo enemigo del recién nacido, baja ingestión de calostro. El lechón va a nacer con una cierta cantidad de glucosa circulante. Va a nacer con una cierta cantidad de glucógeno a nivel de hígado. Pero si el lechón no empieza a consumir rápidamente, y rápidamente eso quiere decir en la primera media hora de recién nacido, no empieza a consumir calostro,
tiene que empezar a echar mano de esas reservas que ya trae y se van a agotar muy rápido, ¿sí? Entonces, el frío y una baja ingestión de calostro van a provocar una energía insuficiente. En consecuencia, va a haber menor actividad. ¿Y qué va a pasar? Va a tener frío, va a estar hipotérmico, inmediatamente se le baja la temperatura. El lechón también tiene una temperatura de 39 grados centígrados. ¿Y qué es lo que hace? Va a agarrar y se va a ir a acercar a la ubre de la cerda. ¿Por qué? Porque la ubre de la cerda está muy inflamada. ¿Por qué? Porque hay calostro y entonces eso quiere decir que como hay una gran cantidad de sangre, entonces la ubre de la cerda está más caliente que el resto del cuerpo de la cerda y por eso es que se acerca a la ubre porque tiene frío y entonces la cerda fácilmente lo puede pisar porque hay una menor actividad. O sea, está ahí hipotérmico, está letárgico, está así como que, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque hay frío, no ha comido, y entonces, ¿qué va a suceder? Puede haber muerte por hipotermia, va a haber muerte por aplastamiento, muerte por inanición, y también en ocasiones también muerte por enfermedad. Al no estar consumiendo calostro, que son principalmente inmunoglobulinas, IgA, IgG, IgM. Entonces, eso lo va a estar protegiendo en contra principalmente de E. coli. E. coli también va a estar entrando ahí al tubo digestivo del lechón y obviamente si no hay este consumo de calostro, obviamente bajo de pH, porque al estar consumiendo calostro, pues obviamente vamos a tener un mini tubo digestivo ácido y esa acidez para la E. coli no le resulta nada agradable. Es por eso que se instala inmediatamente en cuanto la cerda deja de tener calostro o leche, entonces obviamente el tubo digestivo del lechón deja de estar ácido y se vuelve alcalino y entonces es cuando el lechón hace su fiesta, hace de las suyas, ¿ok? ¿Qué hacer previo al parto? Eso ya lo habíamos visto. Es muy probable que podamos estar sincronizando el parto por medio de prostaglandinas, ¿sí? Por medio de lutalice. Lo más recomendable es que lo estemos aplicando a nivel de vulva, va a ser subcutáneo, va a ser con una aguja y obviamente jeringa de insulina. Aquí todavía para que sea más agradable para la cerda y que no sienta absolutamente nada. De por sí, como es una aguja muy delgadita, no va a sentir mucho, pero de todas maneras, lo haríamos todavía para un mejor bienestar de la cerda. Entonces, ¿qué vamos a estar aplicando? Vamos a estar aplicando gilocaína en aerosol, como cuando vamos con el dentista. Cuando nos va a poner una anestesia, el dentista nos pone con un algodón con gilocaína el punto a donde va a poner la anestesia para que no duela. Se supone que no va a doler, de todas maneras duele, pero aquí vamos a poner un aerosol con gilocaína en la vulva. Es muy importante que estemos utilizando guantes, ya que si después manipulamos la vulva de la puerca para estar poniendo la prostaglandina, se nos van a dormir también los dedos. Por eso es importante estar usando guantes para que en los dedos no tengamos después gilocaína y ya no sintamos los dedos, que se va a quitar, ¿no? Se va a pasar el efecto. Después de estar aplicando el spray con gilocaína, con un sprayazo es suficiente y nada más, con eso es suficiente. Y después de 30 segundos ya podemos estar aplicando lutalice o bien la carbetocina, lo que vayamos a poner aquí a nivel de vulva, ¿ok? O bien, si no sabemos hacerlo, pues lo estaríamos poniendo aquí en tabla del cuello, ¿sí? Es importante también que le estemos dando un sustrato a la cerda, preferentemente recorte de papel periódico. El papel periódico ya quedamos que es bastante calientito, evita al momento de nacer, evita que el lechón
se esté tallando con el piso de la jaula, entonces evita lesiones, principalmente en manitas, que vamos a ver más adelante, que pueden ser vía de entrada de una serie de bacterias, principalmente estafilos, que después se instalan a nivel de articulaciones en lechón y van a generar lo que conocemos como el típico lechón boludo. Vamos a tener articulaciones traseras muy calientes, ¿sí? E inflamadas, unas bolotas en las articulaciones. Y todo eso es por una de esas vías de entrada, al estarse tallando las manitas en los pisos de la jaula. ¿Ok? Ya está, hay una fuente de calor, que puede haber otro tipo de fuentes de calor, hay el papel, se lo vamos a aventar exclusivamente a la cerda, ni siquiera se lo vamos a acomodar, que ella haga su chamba, así la vamos a tener más entretenida, más tranquila, más relajada, que sienta como si estuviera en vida libre. Sería muy recomendable que antes del parto estuviéramos haciendo una colecta de calostro para tener nuestras paletotas de calostro para alguna emergencia con los lechones. No pasa nada, funciona excelentemente. Recuerden ustedes que es importante que ese calostro que nosotros estemos juntando no lo congelemos, lo vamos a tener, pero en el área donde están los cajones de las verduras, donde esté menos frío. Y no lo congelemos, ¿por qué? Porque se pueden llegar al congelarlas, al congelar el calostro, se pueden llegar a desnaturalizar las proteínas. ¿Cuáles proteínas? IgG, IgA, IgM. Entonces, ya lo que le estemos dando, pues no van a ser inmunoglobulinas, va a ser otra cosa menos eso, y no nos va a servir de nada. Entonces, no congelarlo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que puede haber este tipo de recipiente, pero ya les había yo comentado que también lo que podemos hacer, sobre todo si la cerda, aquí porque la puerca está parada, pero si la cerda está en decúbito lateral, entonces lo que podemos hacer para estar juntando el calostro, recortar una botella, digamos, de 2 litros, con un cúter, le cortamos la base de la botella, le dejamos, enjuagamos bien la botella, le dejamos el tapón puesto y entonces vamos a acercar a cada una de los pezones y vamos a empezar a ordeñar los pezones de la cerda. ¿Y por qué ordeñarlos? Porque luego es tanto el calostro que tienen las puercas que nada más se está tirando. Y entonces pues, vamos a tener un resultado, una herramienta para cuando el lechón le esté faltando calostro. Y esta podría ser una buena estrategia. ¿Ok? Durante el parto, ya vimos qué hacer previo al parto. Durante el parto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En primer lugar, todos los lechones, vean ustedes, nacen completamente mojados. Afortunadamente todavía no trae meconio, ya me acordé, no trae meconio. Quiere decir que este lechón está vivito, se ve inmediatamente. El lechón está vivaz, se quiere parar, se está incorporando, se está levantando el tren anterior. Eso quiere decir, ya para nosotros en cuanto a la evaluación, quiere decir que hay intentos de levantarse. Sobre todo, si no hay intentos de levantarse, recuerden ustedes que le debemos de poner la mano en medio de las dos extremidades anteriores para ver si el corazón le late. Si el corazón le late pero no respira, entonces es importante que nosotros le estemos dando una atención oportuna que vamos otra vez a volver a mencionar más adelante. ¿Ok? Vean ustedes, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo si el lechón no respira, lo debemos de estar balanceando, pero de manera enérgica, también que no se nos caiga. Lo más recomendable para balancearlo así como está, para allá, para acá, para allá, para acá. Esto es para que expulse la mayor cantidad de flemas que pudiera tener a nivel de vías aéreas, o bien tener también ya ahí en la sala de maternidad una perilla como las que se utilizan en atención hospitalaria, una perilla de esas que se utilizan también para los bebés, para sacar pues,
los mocos, ¿cómo le podemos decir? Para sacar las secreciones nasales, para que no se oiga así tan feo. Entonces, para sacarle todo las secreciones que pueda tener a nivel de vías aéreas. El chiste es que esté totalmente despejado para que pueda respirar. Entonces, lo vamos a balancear enérgicamente, lo vamos a tallar fuerte, 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 para que el lechón inmediatamente se seque, no pierda calor. Aquí son varios puntos, lo vamos a ver más adelante, son así como darle a la diana, darle al blanco, son 3 puntos básicos. Uno es que no pierda calor, entonces inmediatamente lo vamos a secar rápidamente. Antes de pasarlo al empanizado, estos lechones ya están empanizados, antes de pasarlo al empanizado es importante secarlo. Si ya está respirando, perfecto. Lo vamos a secar muy bien de todas partes para que no pierda calor. Incluso ya podemos estar de repente cortando ombligo a 3 centímetros del abdomen. Lo vamos a desinfectar también muy bien. Sería muy recomendable que también lo estuviéramos amarrando con un hilito, de los mismos hilos que estamos utilizando en los bultos de alimento. Esos hilos funcionan excelentemente. Lo vamos a tener en yodo y alcohol, esos hilos, y precisamente porque, obviamente por el cordón umbilical, el lechón era alimentado en vía intrauterina. Quiere decir que aquí hay una vena, y puedes, esa vena, de repente, sobre todo si no amarramos el cordón umbilical, estar gotita, 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 y entonces ese lechón va a empezar a presentar un problema de anemia al estar perdiendo sangre. Diríamos, hay una gotita, pero ve el tamaño, ve el tamaño. Para él una gotita es perder mucha, mucha, mucha cantidad. ¿Ok? Vamos a desinfectar el cordón umbilical de nuestro lechón y lo pasamos al empanizado de lechones. ¿Sí? Entonces, chicos y chicas, ya vimos qué hacer previo al parto, durante el parto, y ahora, ¿qué vamos a hacer después del parto? Primeras 48 horas. Ok. Debemos de estar monitoreando a nuestros lechones para ver cómo se encuentran. Aquí, por ejemplo, chequen ustedes. ¿Dónde está mi cursor? Coméntenme, díganme. ¿Ustedes creen que esta camada, bueno, no son muchos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 lechones? Coméntenme ustedes. Si ustedes llegaran y vieran esta camada, ¿qué dirían? ¿Que están en su zona termoneutral? ¿Que tienen frío? ¿Que tienen calor? ¿O cómo se encuentran? Básicamente, ¿creen ustedes que tienen calor o que tienen frío? ¿O que están bien? Díganme por ahí. ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? ¿Se Se ven bien, encuentran bien? Sí, porque no están todos amontonados. Sí están juntitos, pero no así que digamos, uy, qué frío, ¿no? Entonces, se encontrarían en buenas condiciones. Entonces, parte de las observaciones en estas 48 horas no quiere decir que hasta las 48 horas los vayamos a ver. No, 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 no. Eso quiere decir que de la hora 1 hasta las 48, o si es más, le estemos dando seguimiento a los lechones para ver cómo están. Señores, chicos, chicas, el mejor termómetro para saber si las cosas marchan bien o mal es la camada. Si la camada está tranquila, está acostadita, no hay problemas digestivos, no hay diarreas, si se ve que están así bien fraternos, bien amiguis, amiguis, quiere decir que las cosas marchan bien. Ni siquiera tienen que buscarle ni hacerle nada a la puerca. Entre menos vean a la puerca, mucho mejor. ¿Ok? Pero entonces, el primer indicativo de que las cosas van bien es la camada. ¿Sí? Si de casualidad el lechón o la cerda empieza a tener problemas de hipogalactia, o sea, poca leche o poco calostro,
o de plano, haga láctea, no hay calostro ni hay leche, para eso es el recurso que tenemos de lo que estábamos haciendo antes del parto, estar colectando nuestro calostro, ¿sí? Entonces, bien se lo podemos dar en este botellín a nuestro lechón. Claro que no le vamos a mandar todo lo que tenemos aquí. Estos son como 80 mililitros. No, 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 no. No, tampoco, ¿eh? Lo que podemos hacer es esto. Ya habíamos quedado que ese calostro lo debemos de tener hasta abajo en el refri. Nunca, nunca, nunca congelarlo. Ya dijimos por qué. Entonces, cuando se lo vayamos a dar, hagan ustedes de cuenta que los lechones son unos nenes humanos. Entonces, esta mamilota que traen aquí, que es como si fuera como si fuera una mamila, este botellín para inseminar, lo debemos de estar checando como cuando le hacemos con una mamila. ¿Qué hace la mamá? ¿O qué hace el papá si también le va a dar la mamila? Le hace así y ponemos la mano para ver si no está muy caliente. No le vayamos a quemar la boquita al nene. Entonces, lo mismo aquí. Le vamos a dar el calostro, pero calientito, tampoco en ebullición, porque ya echamos a perder las inmunoglobulinas. Entonces, va a estar el calostro calientito. Es importante levantar así bien levantado a nuestro lechón, que esté así, bien levantado. Por eso es que aquí el trabajador o trabajadora está levantando bien al lechón. ¿Por qué es importante levantarlo bien? Para que efectivamente el calostro que le estemos metiendo no se vaya a ir por laringe y vaya a llegar a pulmones, entonces va a haber una broncoaspiración, sino que efectivamente se vaya por esófago, por donde debe de ir hasta que caiga al estómago, ¿sí? Esto es en caso de que le esté fallando la producción a la cerda. Ahora, hay otra estrategia. En muchas ocasiones cuando se lo estamos dando así, por eso es que ahí vemos la foto de que prácticamente casi le están metiendo casi todo el botellín adentro. ¿Por qué? Porque cuando le estamos dando algo al lechón, así a fuerzas, generalmente el lechón va a provocar un reflujo. Lo va a empezar a aventar todo, y se le va a empezar a caer por las comisuras. Entonces, todo el calostro que le estamos mandando se le va a caer. Por eso es que lo están metiendo tan hasta adentro. Pero tenemos otra opción. Podemos tener una jeringa de 20 mililitros, que no le vamos a mandar los 20 mililitros, pero sí le podemos mandar 10 o 15 mililitros. Pero a esa jeringa, en lugar de que tenga en la punta una aguja, le vamos a conectar una tripa de una venoclisis. La venoclisis son esos tubitos que luego nos ponen cuando nos ponen un suero. Ustedes pueden ir a la farmacia de Gentes y pedir un tubo de venoclisis y ya les van a vender un tubo. Entonces ustedes lo cortan más o menos unos 15, 20 centímetros, lo cortan, se lo adaptan a la jeringa. Si no quiere entrar, calienten tantito el tubo, ¿sí? Para que se deforme tantito. El chiste es que entre a presión en la jeringa. Y entonces, ya que haya entrado a presión, vamos a levantar muy bien a nuestro lechón y le vamos a estar metiendo ese tubo por el esófago. Ya no le vamos a estar depositando el calostro en el hocico, sino se va a ir prácticamente hasta allá dentro del esófago. Por eso es importante que el lechón esté así, bien levantado. Cuando tengamos a lo mejor de repente mortalidad en lechones, podemos estar haciendo la práctica de estarle insertando el tubo que vaya a dar directamente hasta el esófago. Esa práctica también la hacemos, ojalá y la podamos hacer ya que estemos en nuestra nueva vida normal, ¿sí? Ok, a los lechones es necesario que le estemos dando un microclima. Las necesidades o los requerimientos de temperatura ambiental, la zona termoneutral de los lechones, es totalmente diferente a la zona termoneutral de la cerda.
La zona termoneutral de la cerda es de 18 a 21 grados centígrados y en el caso de los lechones, al menos la primera semana es entre 32 y 34 grados centígrados. Entonces sí hay una diferencia en cuanto a temperatura. De este nido que deberá de tener los lechones, solamente deberán de salir a 3 cosas: a mamar, a defecar y a orinar, y volverse a meter al nido. ¿Para qué? Para que lo que estén consumiendo de calostro o leche lo estén utilizando para crecimiento, para deposición de tejido magro o de tejidos, no para producción de calor, porque a lo mejor las condiciones sean poco favorables. Entonces, tratar de evitar al máximo este tipo de situaciones. Vean ustedes, aquí los lechones, a diferencia de la foto de arriba, aquí los lechones sí la están pasando mal, sí tienen frío. Incluso hasta uno se subió acá arriba y tiene a la puerca como si fuera tapete térmico. Entonces, muchos de estos otros lechones están muy pegados a la ubre. ¿Por qué? Porque la ubre está bastante caliente. Entonces, esto no debe de ser. Debemos de tener un microclima para nuestros lechones que, insisto, nada más estén saliendo a tres cosas, ¿sí? Porque de lo contrario, sobre todo si no hay un clima adecuado, el lechón va a tener frío. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a morir aplastado. La cerda no se va a dar cuenta. Aquí sí, efectivamente, por aquí había algo de recorte de papel, pero este lechón seguramente se ve que era un lechón liviano. A lo mejor le tocaba una de los pezones que están hasta atrás, que tiene menos leche, o a lo mejor las condiciones son poco adversas, estaba hipotérmico, y entonces el lechón generalmente es aplastado. Se acerca a la ubre porque tiene frío, y entonces el lechón es aplastado. No se da cuenta la cerda. Ok, básicamente aquí tenemos, a esto le llamamos diana, es el centro, el que le pega al centro es el que se lleva el mejor premio, es el que tiene mayor valor, a diferencia de los que le pegan a los de acá afuera. Entonces, chicos y chicas, para este asunto del manejo de la camada, básicamente tenemos un control de 3 puntos. ¿En qué consisten estos 3 puntos? Primer punto, evitar que pierdan temperatura corporal. Por eso les decía yo, en cuanto nacen, inmediatamente el lechón, verificar que sí esté respirando, inmediatamente ese lechón deberá de ser secado a la brevedad posible, con sanitas o algún otro material que tengamos para estarlo secando, que quede perfectamente limpio, para que no pierda calor, porque si no, entonces el agua que trae, el líquido amniótico, se va a empezar a evaporar, y al empezarse a evaporar es un mecanismo para perder calor, pero aquí no queremos que pierda calor. Entonces, por eso es que lo debemos de secar rápidamente. Entonces, primer punto, evitar que pierdan temperatura corporal. Segundo punto, asegurarse a toda costa que el lechón, una vez que ya fue secado, desinfectado su calostro, desinfectado su ombligo, una disculpa, desinfectado su ombligo, y que el lechón fue empanizado, entonces ya lo acercamos a que empiece a consumir calostro. Ese lechón, si todo marcha bien, ese lechón en los primeros 5 minutos, ya que fue secado, desinfectado su ombligo, empanizado, ese lechón ya deberá estar consumiendo calostro. Además, el que empiece a consumir calostro es tenemos 2 cuestiones básicas. ¿Por qué es necesario que empiece a consumir calostro? Una, en primer lugar, para que haya una suficiente descarga de oxitocina endógena, es decir, de la puerca. Y eso va a estar acelerando, ¿qué? El parto. Va a haber una mayor cantidad de contracciones miometrales, y entonces vamos a acelerar que no se nos esté quedando absolutamente ningún lechón en los cuernos uterinos. Entonces, esa es una primera ventaja. Acercarlo a que mame calostro. ¿Para qué? Para que haya más descargas de oxitocina. Oxitocina endógena, o sea, de la cerda. Número 2,
para que el lechón inmediatamente quede protegido a la brevedad, antes de que se vaya a instalar cualquier otro piribicho, cualquier bacteria, en este caso E. coli, ¿sí? Entonces, inmediatamente que lo acerquemos a que empiece a consumir calostro. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, en cuestión de estas radiografías. Vean ustedes, este lechón está acomodado de una forma y este otro lechón está acomodado de otra forma. A estos lechones se les tomó una radiografía. Díganme ustedes, ¿qué lechón, cuál de los dos estaría en su zona termoneutral? Tienen sus micros abiertos, chicos. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. ¿El de arriba se encuentra en su zona termoneutral? El de arriba. ¿Sí, Alicia? Sí. ¿Y el de abajo, por qué no? ¿Qué le ves? Porque está como con las patitas para arriba, algo así. Está todo doblado, ¿no? Ujú. Lo que no quiere el lechón de abajo es exponer todo su cuerpecito para que no Echado, pierda calor. como- ¿Ok? Va. Ok. Ujú. 3 puntos. Que pierdan que no pierdan temperatura. Asegurarse tengo que frío. sean calostrados. Y este es el tercer punto de control. Ujú. Hagan ustedes de cuenta que esto es un HACCP, como si les estuviera enseñando la clase la maestra Emma Maldonado. Control asegurarse en el control, ¿sí? Este es el tercer punto. Estandarizar camadas. Ahora sí que nenes con nenes y nenas con nenas. No se crean. Chiquitos con chiquitos, medianos con medianos y grandotes con grandotes. Eso quiere decir que a los chiquitos, una vez que hayan mamado calostro, mínimamente ahí los vamos a dejar siquiera unas 10 horas, ¿sí? Una vez que hayan mamado calostro, todos los chiquitos se los vamos a pasar a las puercas multíparas, que son, y que conozcamos nosotros, y que son las mejores, las mejor portadas, ¿sí? Las puercas multíparas van a tener muchísima experiencia. Debemos de estar seleccionando hembras multíparas, pero con pezones largos, que se acomoden perfectamente al hociquito del lechón. Por lechones chicos, estamos hablando de lechones de 800, 900 gramos, 800 gramos, 900 gramos, 1 kilo, hasta 1 kilo 100. Esos son los chicos. Los medianos son de 1 kilo 200 a 1 kilo 400. Y los grandes de 400 para arriba, ¿sí? Podemos tener hasta lechones de kilo 800, kilo 900, hasta 2 kilos al momento de nacer. Son unos chicos lechonzotes, ¿sí? Ok, entonces, tercer blanco para pegarle a la diana, estandarizar camadas. Si nosotros atendemos este control de 3 puntos, evitar que pierdan temperatura, asegurarse de que sean calostrados y estandarizar camadas, chiquitos, medianos y grandes, entonces con esto nosotros le vamos a estar pegando a la reducción en la mortalidad de lactancia. Vamos a estar teniendo generalmente una mortalidad de menos, bueno, no de menos, de 1 dígito, entre 8 y 9%, no de 2 dígitos, de 10 para arriba, no, de 1 dígito, ¿sí? Los medianos, bueno, pues se los podemos dejar con la puerca que ya nacieron. Y los grandotes, los lechones grandotes, se los vamos a pasar ¿a quién, jóvenes? ¿A quiénes le vamos a pasar los lechones grandotes? A las primerizas. A las primerizas, sí, porque esas puercas, los lechones grandotes son unos eficientes ordeñadores, son muy buenos por su vitalidad, por su fuerza. Entonces, la cerda, como es un costal de itis, todo lo tiene inflamado y entre lo que tiene inflamado es también la ubre. Entonces va a llegar el lechón con su vitalidad y entonces le va a empezar a jalar el calostro a las tetas que tiene y la cerda de repente no va a querer, pero va a empezar a sentir rico cuando deje de inflamarse
o ya no sentir tan inflamada la ubre porque le está bajando todo el calostro, el lechón. Y entonces va a decir, qué rico. Y por eso es importante que los grandotes se los vamos a pegar a las puercas primerizas por ser eficientes ordeñadores. Son muy especializados, ¿ok? Hasta aquí preguntas, chicos, comentarios. ¿Vamos bien? Ok. Va que va. ¿Podría repetir los pesos de los lechones, de los chicos, medios y grandes, por favor? Ok, los chiquitos, estamos hablando de chiquitos de 0.800, de 800 gramos, 900 gramos, 1 kilo, hasta 1 kilo 100. De 800 a 1 kilo 100 son los chicos. ¿Sí? Medianos, de 1 kilo 100 hasta 1 kilo 350, 1 kilo 400. Grandes, de 1.400 hasta donde lleguen, ¿sí? Kilo 500, kilo 600, 800 y luego a veces hasta 2 kilos, ¿sí? Que obviamente esos de kilo 800, kilo 900 son los últimos en nacer. Recuerden ustedes que ¿por qué son los últimos en nacer? Pues porque están en las porciones ováricas. Y al estar en las porciones ováricas, como el ovario requiere de un mayor aporte de sangre, pues obviamente esas porciones de los cuernos uterinos, los que están más pegados a las porciones ováricas, son los que están mejor irrigados. Por eso es que los lechones que son los últimos en nacer son los de mejores pesos. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a seguirle. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé quién me habló. No Sí, te profe. vi. Sí, ¿Sí? gracias. Vale. Bueno, chequen ustedes aquí, otra vez vuelve la misma pregunta, porque no por ser insistente, sino porque es importante. Recuerden ustedes, el mejor, hasta voy a sonar a repetidor, el mejor termómetro para saber si las cosas marchan bien o mal es la camada. Entonces, si vemos a una camada como estas, ¿cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lechones. ¿Estos lechones qué tienen? ¿Frío, calor o están bien? Tienen frío. Frío. ¿Ustedes creen que tengan frío? A lo mejor. Pero ve, por ejemplo, estos cuates, ve cómo están, con todas las patitas abiertas. Yo dijera que están más o menos bien. No tienen frío. A lo mejor podrían tener tal vez algo, pero no. Yo diría que estos lechones se encuentran en su zona termoneutral. ¿Sí? Pero pues, si quieren que tenga frío, pues que tengan frío. Vamos a ver más adelante lechones que sí, fotos donde lechones que sí tienen frío, ¿eh? Ok, quiero que vean esto. Sí se alcanza a ver estas lastimadas que tienen aquí en las manitas. Díganme si ven la foto. ¿Sí? Sí. Ok, esto se les hace sobre todo cuando se tumban para alimentarse de la ubre, sea calostro, sea leche. Entonces, como se empujan y se empujan y se empujan, obviamente estas lesiones se les hacen cuando se están talle y talle sobre esto, sobre el piso de la maternidad. En ocasiones estos pisos pues son bastante agresivos y al estarse talle y talle, y sobre todo si no hay un sustrato como el papel periódico que esté entre piso y manita de lechón, entonces se les están haciendo estas heridas. Estas heridas son vía de entrada de principalmente estafilococos para que se instalen principalmente aquí donde está mi cursor. Tienen predilección por líquido sinovial, por estas articulaciones aquí. Entonces vamos a tener el típico lechón boludo. Vamos a tener en la articulación, inmediatamente se les notan las articulaciones que tienen unas bolotas aquí en las articulaciones. Y agarramos las articulaciones y hay lo típico de un proceso inflamatorio: tumor, rubor, dolor, calor. Entonces,
Esa es una. Una de las vías de entrada, vamos a ver más. Una de las vías de entrada son estas lesiones. Por aquí entra el estafilo y se van y se instalan aquí, principalmente a nivel de corvejón. Y entonces así se le conoce en granja. El típico lechón boludo, ¿sí? ¿Y qué tenemos ahí? Un proceso infeccioso. Y obviamente con las consecuencias de que el lechón no come, el lechón se nos va a morir, en fin, empezamos a tener serios problemas, ¿ok? Me pasé. Bueno, aquí acá, cosa que yo no recomiendo. Aquí tenemos una guarida para los lechones, vean ustedes, viene con todo y su lámpara, lámpara infrarroja. Esta tapa se baja y se sube. Es muy recomendable para estar viendo cómo se están desarrollando los lechones. Está muy bien, pero a mí esto no me gusta tanto. Vamos a empezar a hacer algunas discusiones más adelante respecto a nidos. Lo que va a suceder es que en primer lugar aquí el nido está muy alto, muy alto. No es necesario que esté tan alto. ¿Por qué? Porque es necesario entonces calentar mucho más espacio. Segundo, cuando bajamos el nido, todo el frente, bueno, aquí tiene un cachito que le está tapando, pero cuando bajamos la tapa de este nido, todo el frente está destapado y entonces está entrando mucho calor, está entrando mucho frío. Lo que queremos conseguir, el objetivo, es mantener un microclima. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues teniendo una puerta chiquitita por donde nada más entre uno por uno, lechón por lechón. Así como salieron cuando nacieron de su madre, que vayan haciendo y que vaya saliendo uno por uno, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se metan haya una temperatura agradable, una temperatura que realmente les resulte atractiva a los lechones. Vean ustedes, aquí también los lechones, observando otra vez camadas, los lechones se ven dispersos, se ve que los lechones están en confort, no tienen tanto frío, estos están un poquito apiñados, pero en general se ve que los lechones no tienen frío, ¿sí? Otra recomendación es que esto se ve como si fuera aserrín. Recomendación, ya les dije, no utilicen el aserrín, porque luego el aserrín se puede ir al drenaje y empezarnos a tapar el drenaje. Y segunda situación, a lo mejor en las carpinterías, pues ahí hay una buena cantidad de ratas y las ratas están eliminando generalmente su hospedero es leptospira y están eliminando orines y los orines pueden caer aquí en el aserrín y el aserrín entonces ya va a traer leptospira, ya viene ahí cargadito, ya viene con todo y premio, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en este aspecto, ¿ok? Dejo de compartir mi pantalla. Prácticamente ya es la 1:30. Díganme cómo vamos. Aquí tengo yo un chat. Ok, falso. Bueno, estábamos en las preguntas de lactancia. Díganme cómo vamos hasta aquí. Ya arrancamos después del 70% del curso. Insisto, esto es manejo de camada. Después vamos a ver destete y después engorda, lo que es engorda y envío a rastro y estaríamos terminando el curso. Díganme algún comentario. ¿Tienen sus micros abiertos? Todo bien, profe, gracias. ¿Todo bien? Ok. Sí, profe, gracias. Estamos arrancando inicio de semana. Sí, profesor. ¿Todo bien, Janet? ¿Sí? ¿Janet? Sí, profesor. Ok. Gracias. Sale pues. Entonces. Sí, profesor. Gracias.